Acompaña a la licenciada Cristina Rosas, militante de PRI. Cristina, mucho gusto. Mucho gusto, Nino. Pues una vez más, muchas gracias por invitarme, venir a hablar de este tema que me parece muy importante, sobre todo por la percepción y el mensaje. O sea, ¿dónde está el rompimiento entre la percepción de la población en general y el mensaje del presidente? Me parece además que ayer oímos un mensaje que va en contra totalmente del federalismo. O sea, como si el gobierno federal fuera omnipresente, los gobiernos locales no han aplicado nada, no han sabido hacer nada, y él ha hecho todo lo que se ha hecho en este gobierno se ha hecho a través del gobierno federal, lo cual me parece sumamente peligroso porque no habla de una cooperación o una articulación con los gobiernos locales, sino habla de yo he hecho tantas carreteras, he hecho tantos hospitales, he hecho tantas cosas, y me parece que el mensaje del presidente, en vez de fortalecer a la presidencia, fortalecer el régimen federal del país, lo único que hace es regresar a estos posicionamientos de centralismo, hace algunos reclamos a la oposición, creo yo, hace también esta relación ríspida que llevó a cabo con el Congreso, y lava algunas culpas, pero sí creo que la población tiene una percepción completamente diferente de cuál ha sido la entrega de Calderón, ¿no? Ni nos sentimos más seguros, ni tenemos una mejor economía, aunque él nos hable de las reservas del país, de la deuda externa. Creo que la población lo único que está viendo es que la tortilla alcanzó 3 veces más su costo de cuando él entró, el huevo está muy por encima del costo, el pan... Si es que hay. Si es que hay huevo, además. No hay huevos, ¿ya? Ya, nadie, ¿verdad? Nadie tiene huevos. Ahorita está muy... Pero me parece muy triste este asunto. El país tiene más huevos que nunca. Me parece muy triste este asunto del rompimiento entre la percepción de la población y el mundo que nos dibuja el presidente Calderón. Y una vez más creo que después de 12 años de transición a la democracia, no le entrega el gobierno panista buenos resultados a la población, ¿no? También nos acompaña el maestro Alejandro Encinas Nájera, él es vicepresidente de las Juventudes de la Internacional Socialista, así como militante del PRD. Alejandro, mucho gusto, buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Nino, un saludo a todo el auditorio. Pues hoy amanecemos con una formidable noticia, y es que ya está a punto de culminar esta pesadilla sexenal. Pero también amanecemos con una muy mala noticia, y es que tan pronto termine comenzará el sexenio de Enrique Peña Nieto, prolongándole o dándole continuidad a todas las pautas que han fracasado en este país, no solamente en lo económico, sino algo que ya es de carácter urgente, como es la estrategia de lucha contra el crimen organizado. Y yo quisiera remontarme no al mensaje de Felipe Calderón, que se dio en un set de televisión, se dio en un ambiente controlado, sin capacidad de réplica, un discurso apologista y del mea culpa, como se anticipaba aquí en la mesa, pero sí en el momento oficial republicano en el que el enviado de Felipe Calderón, el secretario de Gobernación Alejandro Poiré, entrega pues el documento ahí en las antepuertas de San Lázaro, pero algo que yo no sé, Nino, si tú tendrás memoria, pero cuando menos yo no había visto nunca que el ejército ya se postrara en las antepuertas del Parlamento. Y aquí en política, como decía Reyes Heroles, la forma es fondo. Y yo creo que es una señal muy preocupante sobre los tiempos que se anticipan. ¿Que nos estamos militarizando? Bueno, ya nos militarizamos desde hace Desde la época de los romanos estaba prohibida la violabilidad del Congreso, ¿no? Y ahora tenemos a las Fuerzas Armadas al pie del Congreso. Eso es también una señal muy mala, ¿no? Y el presidente tampoco logra percibir esto, ya nos parece tan natural, ¿no? No, pero es parte de su gabinete. Entonces sí hay unas señales que no nos podemos acostumbrar a eso, ni a ver a la policía en las calles, a la Policía Federal, ni al Ejército. Tenemos que regresar a otros tiempos, creo yo. Licenciado Alan Adame, consejero regional del PAN en el Distrito Federal. Alan, mucho gusto. Nino, gracias por la invitación, un saludo a tu auditorio, y la verdad yo creo que esta mesa va a ser una de las mejores a las que me has invitado. Yo creo que, sobre todo participar con jóvenes, no, es que mira, participar con jóvenes te da una percepción diferente, te da un nivel de discusión distinto. Y yo creo que... Es un cambio generacional. Totalmente, ¿no? Que el PRI se quedó atorado. No, sí. ahí venimos empujando desde adentro, pero venimos. Dicen que viene el nuevo PRI, yo no le veo las mismas caras de siempre, Nino, pero mira, aquí estamos. Lo interesante del informe que vimos ayer, yo creo que pues es prácticamente el cierre de 12 años de gobiernos panistas, de gobiernos exitosos, Nino. Yo creo que quizá el déficit que ha tenido los gobiernos del PAN ha sido saber comunicar los logros, porque logros hay muchísimos, Nino, y ayer el presidente daba cifras muy interesantes. Sobre todo yo creo que habría que rescatar varias cosas, ¿no?
En materia de economía, pues aunque aquí los compañeros del PRI difieren, la verdad es que la economía del país está estable. Quizá no se siente el beneficio económico en el bolsillo como muchos quisieran. Hay temas coyunturales como lo del huevo, pero eso no es provocado por el gobierno, y también creo que eso tendrían que ser muy conscientes las demás fuerzas políticas de no desviar la atención o tratar de jalar un poco la cobija política hacia su beneficio con esos temas, porque son coyunturales. Por otro lado, en materia de infraestructura, por ejemplo, han sido gobiernos pues enfocados a la ampliación de la infraestructura en el país. Por ejemplo, se está construyendo la segunda presa hidroeléctrica o la central hidroeléctrica más grande del mundo. Han incautado 100,000 vehículos terrestres, 515 vehículos marítimos, 578 vehículos aéreos del narcotráfico. Eso es desmantelar la estructura del narco. Y ahora estamos también impulsando el segundo paso, la segunda generación de combate al narco, que tiene que ver con todo lo financiero. Te diría que, bueno, pues el presidente deja el 45% de los policías evaluados en el país. Eso es un gran logro. Deja la plataforma México, que es toda una infraestructura tecnológica para que se combata el narcotráfico y el crimen organizado en todo el país. Se crea la Fiscalía, por ejemplo, de atención a víctimas del delito, que también eso es muy importante, porque no nada más hay que dar la batalla en la calle, sino hay que buscar que se prevenga, ¿no?, la afectación a la población civil y atender a quienes ya fueron víctimas. Y bueno, pues hay muchos otros datos, ¿no? También en materia de prevención, por ejemplo, es muy interesante que se hayan creado 335 centros de nueva vida. Esto es sobre todo enfocado, es una política pública enfocada a prevenir que los jóvenes, que los niños caigan en las drogas. Yo creo que en general es un saldo muy positivo, que reconozco que el PAN no ha sabido comunicar adecuadamente a la población los logros, pero que ha habido estrategia de comunicación. Claro, Nino, y yo creo que en 12 años es muy interesante, por ejemplo, el desarrollo económico del país. Llevamos 13 trimestres continuos creciendo. Esto, pues en un contexto internacional, cuando tú ves que España está quebrando, cuando ves que Italia está con tasas de desempleo de arriba del 12%, cuando ves que Francia de la misma manera, cuando ves que Alemania es el único país sólido de Europa, y ves que México está, bien o mal, creciendo económicamente, atrayendo inversiones, siendo el cuarto exportador de vehículos del mundo, y pasamos del lugar 9 al 4, esos son resultados importantes. Yo creo que no lo podemos dejar pasar, y son logros que ha tenido el PAN. También nos acompaña el día de hoy el señor Héctor Mora. Precisamente esa es mi posición. Como generación tendríamos que ser más críticos. Y yo no tengo un problema contra Camacho. Lo tengo contra todo el PRD, porque no puede ser esto contra los jóvenes, pero también me comprometo a encabezar esta lucha por la democratización de la toma de decisiones al interior de los partidos. Tiene que ver con de qué nos hacemos cargo como generación, solo de quejarnos y no meternos, porque veo aquí mucha autocomplacencia en los datos. Hablan de seguir dando los datos de su presidente, ¿no? ¿Qué intereses representan? Yo sí apelo a que tengamos un esfuerzo más claro como generación y de qué nos estamos haciendo. Pero de mucha congruencia. Sí, claro. Tengo una llamada telefónica, ojalá alguien me pueda ayudar. Es María Luisa Trejo. El 28 de agosto fui secuestrada por unos agentes ministeriales de Jalostock, me privaron de mi libertad de las 9 de la mañana a las 16 horas, me dejaron ir hasta que les entregaron 50,000 pesos mi familia, porque ellos dicen que yo soy narcotraficante, que vendo droga y no sé qué hacer. Viva el sexenio calderonista. No, pero espérame. Pero es en Jalostock, ni en el Estado de México. ¿Alguien le puede ayudar? ¿Alguien puede orientarla? Sí, a mí me gustaría. Está su número telefónico. Ahí está su número. Ahí está su número. Mira, hablando ahorita... Bueno, vamos en orden, por favor. Es una mesa de discusión. Aquí lo que más interrumpe es Aliaga, vamos en orden. ¿Qué va? ¿Y Camacho qué? Vamos en orden. No. Autoritaria, además. Sí, además, ¿te das cuenta? Cristina. Bueno, quiero nada más entender una parte. Decía Alan que es un problema de comunicación, que el tema de no saber comunicar los hechos. Yo creo que los hechos se hablan por sí solos, no se tienen que comunicar, Alan. Y si los errores de comunicación son como, más bien, si la estrategia de comunicación son como los errores que hemos visto en donde los comerciales nos sacan un parque en Morelos que la gente dice que no existe, nos sacan a los más buscados y resulta que ya atraparon a quienes no han atrapado, este sexenio es a quienes se les escapó el Chapo, toda esa estrategia de comunicación, pues me parece que la temática no es una estrategia de comunicación, es una cuestión de percepción. Perdóname, el Chapo no se escapó en este sexenio. No, se les escapó a los panistas. Le abrieron la puerta en el pan. Pero además, Alan dice, empezamos esta administración, la administración anterior también era del gobierno panista.
Y creo que ayer el presidente en su mensaje reconoce que es a partir del 2000 que hay este aumento en la violencia en diversas zonas del país. Pero además yo quisiera también decir que sí es un tema, y voy a estar muy insistente, sí es un tema de percepción. No nos interesa, o creo que a la gente no le interesa si el presidente tiene más escuelas. Yo voy a poner un ejemplo. Hablan de infraestructura y la escuela donde vota el presidente, el Pípila, los niños van a baños que son San y Rento. O sea, baños que no tienen pizarrones, no tienen bancos, tienen el drenaje abierto enfrente de la presidencia, en la Ciudad de México. Y aquí en la Ciudad de México el tema de infraestructura de escuela todavía tiene que ver un tema de la federación, porque el gobierno del Distrito Federal tiene que solicitar el permiso para poder hacer una obra. Entonces no nos vengan a hablar de gran infraestructura, nos están hablando del 100% de la cobertura de red eléctrica en poblaciones de más de 100 habitantes, cuando la realidad es que estamos realmente viviendo una situación en donde la gente en las calles no ve esas mejoras, Nino. Y lo más importante de todo esto es que el posicionamiento al respecto también de las organizaciones de la sociedad civil, como decía Alan, la ley de víctimas, pues para las organizaciones es un insulto lo que envió el presidente Calderón. Esto de promover un monumento es un insulto. La gente no quiere monumentos, la gente quiere justicia, la gente quiere saber dónde están sus hijos, la gente quiere saber si los mató el ejército, como pasó en Villas de Salvácar. Ahora el presidente se dieron el lujo hasta de hacer un comercial para lo de Villas de Salvácar, y la realidad es que lo primero que dijo el presidente es que esos muchachos eran delincuentes, Nino. Entonces, hay una percepción y hay un prejuicio por parte de la administración federal, como decía Indira, y ahí sí podemos estar de acuerdo, hacia los jóvenes. Hay una persecución hacia los jóvenes. Ya tengo el equipo que está haciendo... Nos interesa mucho eso. Que la transición. Luis Videgaray, transición de gobierno. Alfonso Navarrete, coordinación de trabajos de transición. Edwin Lino, secretaría particular. Carlos Joaquín González, turismo. Roberto Miranda, el general, seguridad personal. Rosario Robles, política social. ¿Qué? ¿Te molestó? Sí, totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, me da mucho gusto por la señora que ya se le haya quitado lo ahumado. ¿Lo qué? Lo ahumado que estaba en la política, lo quemada que estaba. Pues dicen que todos llevamos un plista muy dentro. ¿Tú no? Ah, no, yo sí. Yo muy dentro y muy afuera. Yo sí, algunos lo llevamos a más de bien. Espérame, sigo. Agenda legislativa, Paloma Guillén. Seguridad y Justicia, Ramírez Marín. Miguel Osorio Chón, en Política y Seguridad. Coordinación de Derechos Humanos, Claudia Ruiz Macié. Andrés Macié en Imagen, y el vocero es Eduardo Sánchez. Concertada. Y ahora resulta que quienes estamos utilizando... Concertada. Sí. A ver, dime. Esa es la bueno, ¿por qué no impugnaron? Si están cuestionando los resultados electorales y la equidad de la contienda, ¿por qué no impugnan? ¿Qué hay detrás de eso, de esa ese mensaje negligencia? Que no hay recursos para impugnar. No hay recursos para impugnar. No. Bueno, pues ahí tienen que le respondan eso a los millones de mexicanos que votaron por ellos, que no hay recursos para impugnar. Y bueno, pasando a otro tema, la intervención del compañero del PAN en la mesa. Pues yo creo que es una muestra de cuando las cifras no corresponden a la realidad, pero cómo ayudan a adornar los discursos. Yo creo que este tema de estar hablando, incluso reconoce que ha habido un crecimiento macroeconómico, pero que no se ha reflejado en los bolsillos, así lo comentaste, Alan, y esa siempre ha sido la prédica neoliberal desde hace 30 años. Que supuestamente la riqueza se iba a crear en la punta piramidal, pero poco a poco estaría derramando hasta llegar a la base de esta pirámide, permeando a toda la sociedad. Pues 30 años han pasado de esas políticas neoliberales, y a la fecha todavía tenemos que esa riqueza se ha concentrado en una minoría que se instala en esa punta piramidal. De nada sirve tener tanta macroeconomía y justificar tanta disciplina fiscal cuando esto no se ve reflejado en los bolsillos terrestres. 515 vehículos marítimos, 578 vehículos aéreos del narcotráfico. Eso es desmantelar a la estructura del narco. Y ahora estamos también impulsando el segundo paso, la segunda generación de combate al narco, que tiene que ver con todo lo financiero. Te diría que, bueno, pues el presidente deja el 45% de los policías evaluados en el país. Eso es un gran logro. Deja la plataforma México, que es toda una infraestructura tecnológica para que se combata el narcotráfico y el crimen organizado en todo el país. Se crea la Fiscalía, por ejemplo, de atención a víctimas del delito, que también eso es muy importante, porque no nada más hay que dar la batalla en la calle, sino hay que buscar
que se prevenga, ¿no?, la afectación a la población civil y atender a quienes ya fueron víctimas. Y bueno, pues hay muchos otros datos, ¿no? También en materia de prevención, por ejemplo, es muy interesante que se hayan creado 335 centros de nueva vida. Esto es sobre todo enfocado, es una política pública enfocada a prevenir que los jóvenes, que los niños caigan en las drogas. Yo creo que en general es un saldo muy positivo, que reconozco que el PAN no ha sabido comunicar adecuadamente a la población los logros, o sea, pero no que ha habido estrategia de comunicación. Claro, Nino, y yo creo que en 12 años es muy interesante, por ejemplo, el desarrollo económico del país. Llevamos 13 trimestres continuos creciendo. Esto, pues en un contexto internacional, cuando tú ves que España está quebrando, cuando ves que Italia está con tasas de desempleo de arriba del 12%, cuando ves que Francia de la misma manera, cuando ves que Alemania es el único país sólido de Europa, y ves que México está, bien o mal, creciendo económicamente, atrayendo inversiones, siendo el cuarto exportador de vehículos del mundo, y pasamos del lugar 9 al 4, esos son resultados importantes. Yo creo que no lo podemos dejar pasar, y son logros que ha tenido el PAN. También nos acompaña el día de hoy el señor Héctor Mora. Héctor Mora es consejero político del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Héctor, me da mucho gusto saludarte y al mismo tiempo decirte que ayer citaron a tu abuelo y me dio mucho gusto escucharlo en la televisión. Esto es un honor para ti porque, bueno, pues son de sus frases célebres que dejó para la posteridad. Te felicito por haber tenido un abuelo maravilloso y bienvenido. Gracias, Nino, y pues vamos a retomar esa frase. Me llama mucho la atención lo último que menciona el compañero de Acción Nacional, que es un problema de comunicación, Alan, pues porque ahí tenemos a Alejandrita Sota haciendo todo el trabajo de comunicación. A ella se le da muy bien eso de dar a conocer los grandes logros del gobierno federal, lo acabamos de ver con el caso de Carmen Aristegui. Qué bueno que, Nino, abras esta mesa para anunciar, bueno, para que podamos debatir el último informe de un presidente que entró como salió, Nino, por la puerta de atrás. Esta aventura política de 12 años que se llamó Acción Nacional, que nos deja peor de como estábamos en el año 2000. Esta aventura política de un presidente que en 6 años no logró pararse en el Congreso de la Unión para tener un diálogo con el Parlamento, con el Congreso, y que su informe se convierte más que nada en un golpe de pecho unilateral. Un golpe de pecho unilateral que acaba con estos 12 años de Acción Nacional. 6 años que fueron un chiste con Vicente Fox, sinceramente, y 6 años de tocar las puertas del Estado fallido, prácticamente, Nino. Entonces, pues yo creo que el último informe debió haberse llamado Felipe Calderón y el País de las Maravillas. ¿Qué pasó? Sí, Nino, nos hablan de salud, nos hablan de que se ha logrado la cobertura de salud. La verdad es que yo no sé en qué país vive el señor Felipe Calderón para decir que tenemos cobertura de salud. Yo no sé si el señor se ha tomado la molestia de visitar algunas de las clínicas del IMSS, algunas de las clínicas del ISSSTE, para, independientemente de que exista o no cobertura de salud, para ver las condiciones, para ver el personal que trabaja en esas instancias de salud, como para decir que al día de hoy tenemos la cobertura. La educación, bueno, ni él ni su partido, a pesar de que durante 6 años él no fue solo presidente de la República, fue jefe de su partido político, nunca se dedicó a impulsar la reforma de educación. Cuando habla de pobreza, no sé si habla a nivel micro o macro de crecimiento, pero las cifras dicen que durante su sexenio el número de mexicanos que cayeron en la pobreza extrema ha sido el mayor que en cualquiera de los sexenios del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, dicen que donde hay más logros es en materia de gobernabilidad y de seguridad pública. Pues bueno, a costa de más de 60,000 muertos, a costa de una guerra contra el narcotráfico, que como bien dijo el día de hoy, ayer, el secretario de Marina, le faltó inteligencia. No fue una estrategia audaz, no fue una estrategia eficiente, no fue inteligente, fue una ocurrencia del señor, a veces hasta podría interpretarse que para legitimar una presidencia que al día de hoy para muchos nos resulta muy dudable de cómo el señor llegó a la presidencia de la República. Y bueno, nos habla de todas estas cuestiones, nos habla del regreso del PRI. Ha tomado una actitud muy democrática, he de reconocer, al pedir apoyo al presidente electo. Sin embargo, no por eso los priistas sabemos lo que han significado sus 6 años de gobierno, de un muy mal gobierno en el cual no logró generar gobernabilidad, no logró generar seguridad, mucho menos crecimiento económico, educativo, ni mucho menos en materia de salud. Insisto, celebro que tome una actitud y que tenga una gran vocación democrática, que salude y pida apoyo para el presidente electo, que al día de hoy es Enrique Peña Nieto. También nos acompaña la licenciada Indira Sandoval, militante del PRD. Indira, mucho gusto, bienvenida, buenos días. Buenos días, Nino, gracias por la invitación.
Y bueno, pues me llama la atención las frases que citan mis compañeros y mi compañera. Cristina dice regresar a otros tiempos. Alan dice gobiernos exitosos. Y creo que quienes estamos aquí representamos a una generación que tendríamos que, debiéramos tener otra posición ante los números autocomplacientes que quisieron presentarnos el día de ayer, ante el Congreso que se achica al no ser quien pueda hacer la réplica directa e inmediata al estar escuchando los números del presidente. Un país militarizado, con desplazados, con muertes, un país que cada bimestre sufre el golpe de los gasolinazos, pero además habría que revisar en qué contexto se está también dando este último informe. En un proceso donde se cierra un ciclo de traición a la democracia, porque una cosa es la alternancia política que hubo de un partido a otro, y otro es el tema de la transición, cosa que no hubo. Ya vimos a Fox, para dónde dirigió sus esfuerzos, cuando en el 2000 podía representar en ese momento el cambio del cual se alardeó también su campaña política. Y este tema de lo del informe también nos debe hacer reflexionar hacia lo que sigue. Y creo que lo que viene es más de lo mismo. El régimen que está sigue siendo represor, sigue siendo autoritario, y no creo que cambie de los 70 años que había dejado el PRI y a los que pretende regresar con esta imposición. ¿Nuevo PRI? No, yo creo que vemos en la presidencia 3 millones de votos en la presidencia del Congreso a un rostro como el que mencionabas aquí, el tema de Murillo, está el tema de Gamboa, está el tema de Beltrones. No veo cifras que no sean trilladas. Para empezar, yo veo yo siempre he encontrado un terrible deshumanismo a Acción Nacional. Yo creo que el PAN y humanismo son dos palabras que no podrían ir juntas en una oración. No tiene sentido de que vayan juntas. Aquí lo estamos viendo nada más. Una cifra de 60,000 muertos resulta, para un joven panista, trillada. En fin, queremos hablar de propuestas. Hay propuestas, hay proyecto. Precisamente antes de que iniciara la campaña presidencial, una de las líneas más institucionales al interior del partido fueron primero el proyecto, luego el candidato. El partido emprendió trabajos durante meses previos a la elección a través de la Fundación Colosio para llevar a cabo una agenda que a mí me parece es uno de los más grandes logros a nivel... Sí, adelante, Nino. Pablo Hernández, que le diste, que es política social ahumada, que te felicita, Alejandro. Ahí está nuestra amiga Rosario Robles. Pero como comentaba, es un gran proyecto. Es un gran proyecto que va a contribuir mucho a la conformación del Plan Nacional de Desarrollo. Lamentablemente aquí noto también mucho discurso trasnochado, mucho discurso trillado de parte de la izquierda que es muy incongruente, y del panismo que, bueno, a fin de cuentas ya se va. Lamentablemente algo que algo que he encontrado en los jóvenes que hacen política, incluso a mí también, yo lo reconozco dentro como un ejercicio de autocrítica, nos hace mucha falta comprender y asimilar lo que significa vivir y competir en democracia. Y asimilar que en democracia a veces se gana y a veces se pierde. Y que en democracia ganan quienes tienen más votos, no los que gritan más, no las pancartas, no los silbatos, no los noroñistas, no los martibaetristas que siguen abonando a nuestra incipiente democracia desde la tribuna de San Lázaro. Eso no contribuye a nuestra democracia. Y si no partimos de un hecho tan elemental como lo hay un gran sector de la sociedad, desde el marco cultural, político, económico, intelectual, que no está dispuesto a contribuir al crecimiento democrático de este país. Bueno, hay estudios que lo indican. Está comprobado que en muchas de las democracias del mundo, una democracia sólida generalmente es sinónimo de una economía sólida y de un crecimiento económico sustentable.